Aprendiendo más acerca de la fe. Y ya estamos en la sesión número 6. ¿Cuánto ha aprendido usted acerca de la fe? Acerca de aquello que determina cómo vivimos, cómo actuamos, cómo debemos de creer. Es muy importante que cada uno de nosotros, día con día, busque tener un mayor crecimiento en cuanto a su conocimiento de Dios. De la sesión pasada aprendimos que la Escritura enseña que Jesucristo dijo en Juan capítulo 14, verso 12, ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará y aún mayores que estas hará, porque yo vuelvo al Padre. Y esta es precisamente la forma en la cual el reino de los cielos nos invita a participar, no solamente del rumbo que es Cristo, sino también del estándar en que Cristo, Dios, nos ha concedido. Recuerde que la vida cristiana tiene dos principales cualidades o características: un rumbo y un estándar. En otras palabras, el rumbo es Cristo Jesús. Él es el camino. Pero el estándar de la vida cristiana también es Cristo, porque ejemplo nos ha sido dado por Él. Amén. Entonces, el estándar del cristiano debe de ser moverse en la potencia del Espíritu Santo, así como Cristo lo hizo. ¿Estamos de acuerdo? También la sesión pasada aprendimos que hay ocasiones en las que nuestras emociones pueden impedirnos movernos en el nivel que Dios desea. En ocasiones nuestras emociones se convierten en un obstáculo a superar. Y dijimos que cada uno de nosotros debe de buscar encontrar en cada obstáculo una oportunidad para seguir avanzando. Dimos como ejemplo a la mujer cananea, que esta mujer, a pesar de tener tanto conflicto en su vida, el cielo no le respondió en razón de la gravedad de sus circunstancias, sino que el cielo le respondió una vez que ella manifestó su fe. En otras palabras, puedo decir que el cielo no responderá por la gravedad de nuestras circunstancias, sino que el cielo responderá por la seriedad de nuestra fe. ¿Qué tan seria es nuestra fe? ¿Qué tan inamovible es nuestra fe? Somos aquel tipo de cristianos que mientras las cosas van bien, van a la iglesia, o del otro grupo que mientras las cosas van bien ya no buscan a Dios, y que hasta que las cosas están mal entonces doblan sus rodillas para buscar al Señor. O somos de aquellos que están un tiempo en la iglesia cristiana, otro tiempo en la religión popular, otro tiempo en el esoterismo, otro tiempo practicando y llevando a cabo aquellas cosas que lejos de incrementar su nivel de fe en Cristo, lo diluyen. La sesión pasada aprendimos que siempre habrá un milagro esperándonos cuando decidamos quitarle la envoltura de la dificultad y el moño del emocionalismo a las circunstancias que enfrentamos. Ahora bien, hay ocasiones en las que las emociones, es decir, aquello que sentimos, nos impide vivir en el estándar que Dios desea. Y es ahí donde los factores externos e internos nos comienzan a boicotear. Porque todos somos sensibles, todos tenemos emociones, todos sentimos. Pero cuando nuestras emociones comienzan a gobernar nuestro estilo de vida, entonces nuestra fe deja de fluir y deja de ser efectiva. Como si el Espíritu fuera el que estuviera a cargo. Debemos entender que Dios nos creó con emociones, pero el ser emocionales determina quién está gobernando. Déjeme explicárselo de otra manera. Debemos de recordar que somos seres tripartitas. Tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. Aquellas personas que viven pendientes de los apetitos de su naturaleza pecaminosa, decimos que los gobierna la carne. Aquellas personas que viven pendientes y se dejan llevar por sus emociones,
son aquellos que viven gobernados por el alma. Pero aquellos que viven conforme a la bendita palabra de Dios son aquellos que son hijos de Dios porque son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, para que el hombre espiritual se mantenga en un sano equilibrio, este debe de estar ajustado de la forma correcta. El espíritu debe de gobernar, el alma debe de estar sujeta al espíritu y sus deseos, sus necesidades deben estar también sujetas al espíritu. Cuando nosotros somos gobernados por nuestras emociones, nuestra vida entra en un estado de inestabilidad. Y podemos seguir asistiendo a la iglesia, podemos estar leyendo buenos libros, podemos estar leyendo la escritura. Y muchas veces caemos en frustración porque decimos, es que no veo cambios en mi circunstancia. Es que no nos estamos relacionando con el cielo a través del medio adecuado. Tus emociones se están gobernando. Y aun cuando estás alimentando tu espíritu con la palabra, con la atmósfera de iglesia, el espíritu no puede actuar porque no gobierna. Por ese motivo no vemos cambios. Y hay personas que dicen, es que no funciona. Por más que leo, por más que oro, las cosas en mi vida no cambian. Es que, ¿quién está gobernando? Somos seres creados con emociones. Pero si nos convertimos en seres emocionales, entonces nos daremos cuenta que quien gobierna en nuestra vida es el alma. Y si el alma o la carne gobiernan, no existe en nuestra vida la estabilidad que le permita al reino de los cielos manifestarse. Solo si el Espíritu gobierna es que el reino de los cielos se puede manifestar. ¿Y sabe por qué? Porque Dios es Espíritu. Entonces el Espíritu tiene que gobernar en nuestra vida. De otra manera no podremos manifestar el reino de Dios. En ocasiones, en la vida, vamos a enfrentar dificultades, situaciones complejas que van a intentar frenar nuestro avance. ¿Cuántos de ustedes han estado enfrentando en los últimos 15 días problemas fuertes en su vida personal? No estamos hablando simplemente de nuestras relaciones, no estamos hablando de lo laboral, no estamos hablando de lo matrimonial, no estamos hablando en nuestro papel como padres o nuestro papel como hijos, sino conflictos de dentro. ¿Cuántos de ustedes están experimentando conflictos externos? Ahora sí entra entonces el cónyuge, los hijos, el trabajo, las finanzas, las reformas laborales o políticas, económicas, el alza de la gasolina, presiones internas y externas. Continuamente nuestro hombre espiritual está siendo bombardeado de situaciones y circunstancias que tienen como objetivo el que nosotros dejemos de avanzar. Pero algo que debemos de saber es que nuestro avance no podrá ser detenido si el Espíritu gobierna. Pero si son nuestras emociones las que tienen el control, entonces va a ser muy difícil que nosotros podamos seguir avanzando. Quiero que usted tenga bien claro que si quiere ver a Dios obrar milagros en su vida, usted debe aprender a gobernar sus emociones. Hay cristianos de iglesia, de la iglesia a su casa, de la casa a la iglesia. Pero no vemos el fruto del Espíritu en sus vidas, porque no es el Espíritu quien está gobernando, son sus emociones. Entonces, si algo les ofendió, si algo les lastimó, si algo les incomodó, sus emociones comienzan
a destruir todo aquello que Dios ya había colocado en su interior, pero que no puede manifestarse a causa de que no es el Espíritu el que está gobernando. Así que dígale a la persona que tiene a su lado, si realmente quieres ver a Dios obrar milagros en tu vida, debes aprender a gobernar tus emociones. Tal vez usted es demasiado sentimental, tal vez usted es flemático, tal vez usted es colérico, tal vez usted es sanguíneo. Independientemente de cuál pueda ser su perfil emocional, usted debe aprender a gobernar sus emociones. No, pero es que a mí me han ofendido demasiado. Es posible que sí. Y que incluso las personas le han traicionado de peor manera que como Judas traicionó a Jesús. Pero su avance no está relacionado con las ofensas o circunstancias que usted enfrente, sino en cómo usted responderá ante ellas. La fe es lo suficientemente poderosa como para mover una montaña del lugar, pero es también lo suficientemente frágil como para que una emoción la pueda neutralizar. Si nosotros movemos del lugar el orden que Dios estableció, espíritu, alma y cuerpo, y movemos al espíritu del lugar, todo pierde estabilidad. Y entonces ya no manifestamos el reino. ¿Por qué? Porque el espíritu no está gobernando. Y hoy muchas personas están buscando a Dios con un corazón sincero, proclaman ayuno, buscan al Señor, pero no están viendo realmente cambios significativos en su vida porque el Espíritu no es el que está gobernando en su vida. Aún las cosas externas e internas tienen control para moverle del lugar. Y no debemos de permitir que nuestras emociones gobiernen. ¿Por qué? Porque engañoso es el corazón y perverso. Si alguien te va a jugar mal, es tu corazón. Tu corazón te va a contar una historia que no existe. Tu corazón te va a hacer creer en circunstancias, en posibilidades que no acontecieron. Y tus emociones, al estar en control, harán que te salgas de la voluntad de Dios. Es en el corazón del hombre en el cual no solo se origina el pecado, sino es también el lugar de donde brota la vida. Por eso la Escritura dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guarda tus emociones, controla tus emociones. Porque si tú dejas que tus emociones gobiernen, tus emociones tienen tal capacidad de engañarte que te harán perder el rumbo. Si nosotros permitimos que nuestro corazón gobierne, nosotros entramos en un estado de desequilibrio y desorden y no podremos ver a Dios moverse en plenitud en nuestra vida. El pastor Cash Luna lo dice de otra manera en su libro que escribió acerca del Espíritu Santo. Y él dice, yo no vi la gloria de Dios manifestarse en mi vida hasta que mis emociones entraron en el gobierno de Dios. Él se describe a sí mismo como un hombre muy temperamental. Pero fue hasta que Dios
gobernó el área de sus emociones, que él vio un crecimiento espiritual de forma exponencial. Muchos de nosotros, mucha oración, mucha Biblia, mucha asistencia a la iglesia, poco fruto del Espíritu. ¿Dónde está el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza? ¿Dónde? ¿Dónde lo vemos en nuestra vida? Pero podríamos formar el club de las rodillas sangrantes. La vida de fe es una vida de victoria. Es una vida que a medida que avanza desafía el reino de las tinieblas. Y no podemos darnos el lujo de que las circunstancias en torno a nosotros determinen si avanzamos o no. Si es el Espíritu de Dios el que está en nosotros y es el Espíritu de Dios el que nos guía, entonces es el Espíritu de Dios quien debe determinar hasta dónde habremos de llegar. Pero no nuestras emociones, no nuestro corazón. Entonces quizá usted se pregunte, y bueno, ¿cómo le hago? Ya sé que las emociones me pueden impedir moverme en el estándar del cielo, pero ¿cómo dejo de sentir? Si lo que éste me hace me duele hasta dentro del alma. Me rompes el corazón en 1000 pedazos. ¿Cómo? A ver, dígame usted, ¿cómo recojo los cachitos y los vuelvo a pegar? Mire, la fe y las emociones no están peleadas, pero debe la fe gobernar. Entonces, cuando estoy hablando de ser una iglesia de fe, no estoy diciendo que vamos a dejar de sentir. Lo que estoy diciendo es que aprenderemos a gobernar nuestro corazón. Y esto es aprender a darle sentido y dirección a lo que sentimos. Lo que estamos enfrentando en nuestro diario vivir, en el trabajo, en nuestra relación matrimonial, en nuestra relación ministerial, dentro y fuera de la iglesia, con vecinos, con amigos, con familiares, puede ser que te esté afectando muy fuerte y de forma muy directa en tu corazón. Pero la pregunta es, ¿esto que estás sintiendo es lo suficientemente valioso como para que por ello renuncies a tu destino en Dios? Ay, no, yo ya no voy a la iglesia porque ya me ofendieron. ¿Y cuántas veces nuestra forma de actuar nos lleva a vivir en ese mismo sendero en el que, lejos de estar creciendo en el Señor y avanzando en su obra, estamos retrocediendo? Si pudiéramos escuchar las voces que muchas veces solo nuestro corazón escucha, nos sorprenderíamos al preguntarle a ese corazón: ¿y cuánto tiempo llevas de conocer a Jesús? Algunos corazones responderían 15 años, 20, desde que nací. Y diríamos, ¿y te expresas así? Porque la realidad es que muchos de nosotros estamos viviendo más siendo gobernados y dirigidos por lo que sentimos que por la fe que profesamos. Y esto no nos garantiza manifestar a Dios en plenitud. De hecho, nos lo impide. Entonces, ¿cómo puedo mantener un equilibrio entre la fe y lo que siento? Porque cuando las personas son groseras conmigo, cuando las personas no valoran mi esfuerzo, cuando las circunstancias me dicen que todo lo que hago no sirve para nada, ¿cómo entonces me repongo ante esto? El rey Salomón dijo: más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades.
Es más loable y digno de reconocimiento el que aprendamos a gobernar lo que sentimos, que hacer muchas cosas que a los ojos de los demás pudieran ser dignas de alabanza. Porque lo que hacemos en lo externo un día se quedará. Lo que somos perpetuará para la eternidad. Así que la pregunta obligada para usted es: ¿gobiernas o te gobiernan tus emociones? Con toda honestidad, respóndase para usted mismo. ¿Le gobiernan aún sus emociones o usted las gobierna? Es que si usted atravesara por las circunstancias que yo atravieso, y si a usted le humillaran como a mí me humillan, y si a usted le hicieran sentir o le dijeran todos los días lo mismo que a mí me dicen, más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Cuando usted logre gobernar sus emociones, le da al Espíritu la autoridad para dirigir su diario vivir hacia su destino. La pregunta pudiera ser, entonces, ¿cómo hago para esto? ¿Cómo hago para que aun cuando yo enfrente dificultad o adversidad, pueda mantenerme en rumbo y pueda mantenerme en el estándar de la vida cristiana? La clave está en aprender a disimular. Una palabra muy simple y un principio que hoy quiero compartirles. Dile al que tienes a tu lado, la clave para comenzar a vivir en el poder de Dios y evitar que tus emociones te aparten de ella es que disimules. ¿A qué se refiere la Escritura con eso? En primer libro de Samuel, en el capítulo 10, versos 26 al 27, en la Nueva Traducción Viviente, la palabra de Dios nos enseña algo muy importante. Pero antes déjeme hablarle un poco acerca del contexto. El pueblo de Israel le ha pedido un rey a Dios y Dios se los ha concedido. Dios levantó a un hombre llamado Saúl. Él tenía todo lo que el pueblo hubiera deseado para aquel hombre que colocaran en el trono de Israel. Y entonces el profeta lo presenta, el profeta Samuel presenta a Saúl, al pueblo de Israel, y entonces es ungido como rey. Y dice la palabra de Dios que cuando Saúl regresó a su casa en Gibea, lo acompañó un grupo de hombres a quienes Dios les había tocado el corazón. Digan conmigo, Dios les había tocado el corazón. La gente que está participando de una visión y hace suya una misión son aquellos a los cuales Dios ha tocado su corazón. Hay personas que inician contigo, pero no necesariamente terminarán contigo. Porque cuando ven la dificultad, cuando ven la prueba, cuando ven el costo, entonces su compromiso se diluye a causa de que sus emociones les dicen, ¿para qué te esfuerzas más si nunca te lo reconocen? No, ahí el pastor nada más sabe pedir, 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 ¿para qué sigues? Y entonces vemos a las personas como poco a poco comienzan a desistir de lo que en un principio era su visión, era el llamado de Dios para su vida. Pastor, un ángel del cielo se me apareció en visión diciéndome, pongo sobre tus hombros a los jóvenes. Y vi a todos los jóvenes aquí, mire, lo sentía, era una carga tan grande. Y cuando empiezan a trabajar con ellos, cuando se dan cuenta de la dificultad que ellos se enfrentan, cuando se dan cuenta de todo el rollo que es trabajar con ellos, sus emociones les dicen,
Y como que exageraste la visión, ¿verdad? Diles que ellos no se acoplan contigo. Y entonces, ¿qué cree? Este grupo como que ya no quiere trabajar conmigo. ¿Dónde estaba tu convicción? ¿Dónde está tu seguridad? La gente que se enteró que Saúl iba a reinar, decidió unirse a esa visión, decidió participar en ese proyecto porque Dios había tocado su corazón. Hay personas en nuestro derredor a las cuales Dios ha tocado su corazón para que participen de nuestra visión y sean parte de la misión que Dios nos ha dado. No buscan protagonismo, simplemente quieren estar allí. Las personas que buscan protagonismo, que siempre se les reconozca, que siempre se les aplauda, son personas que hasta el momento están siendo gobernados por sus emociones. Porque es su corazón el que quiere sobresalir. Y que te nombren desde el micrófono. ¡Ay, qué bonito se siente! Una cosa es que te guste tu nombre. Y otra cosa es que en realidad sea trascendente. Hay personas también en las cuales jamás estaremos en su corazón. Y esa es una realidad. Y podemos esforzarnos por ellos y podemos trabajar por ellos. Y podemos tener misericordia y ayudarlos, pero jamás estaremos en su corazón. Leía la escritura y veía la historia de David y Saúl. Y cómo cuando el rey Saúl comenzó a ser atormentado por aquel espíritu inmundo que venía de parte de Dios. Y David tocaba el arpa y la unción de Dios en él hacía que ese espíritu se apartara del rey. La escritura nos dice que en una ocasión Saúl comenzó a ser oprimido por ese espíritu. Y él intentó clavar a David con una lanza. Más adelante nos dice la palabra de Dios que en una ocasión David estaba escondido en una cueva. Y llegó Saúl y David no hizo ruido. Y uno de los hombres de David le dijo: mátalo, ya Dios lo puso en tu mano. Y David dijo: el Señor me libre de extender mi mano contra el ungido del Señor. Solo cortó una esquina de su manto y David sintió un remordimiento de conciencia. David era un hombre con una sensibilidad hacia aquel hacia el cual Dios había movido su corazón. David tenía un corazón para Saúl, pero Saúl no tenía un corazón para David. Por eso Saúl no le pudo heredar nada a David. Porque no podemos tocar lo que no amamos. Y dice la palabra de Dios que cuando Saúl sale de ese lugar, David comienza a gritarle y decirle que tenía su vida en sus manos y que no extendió su mano contra el rey. Y si usted lee con atención, Saúl comienza a decirle: hijo mío, tienes razón, te has portado tan bien conmigo. Y David le dice: que el Señor juzgue entre tú y yo nuestra causa. Y Saúl se aparta de David hasta una nueva ocasión, donde le llega a Saúl el reporte de que David está en una ciudad. David pide el efod y le pregunta a Dios: ¿la gente de aquí me va a entregar en manos de Saúl? Y Dios le dice: sí, te van a entregar. David toma a sus hombres y se salen de ese lugar, de esa ciudad. Y David anda dando vueltas de aquí para allá. Y una noche, mientras Saúl y su ejército acampaba, David se acercó con Abisai. Entraron al campamento del ejército de Israel. Entraron a la tienda de Saúl. Y estaba Saúl dormido y su general Abner a un lado. Y Abisai le dijo: dame la oportunidad de matarlo. Te aseguro que no necesito darle 2 golpes.
Y David le dijo, no. David toma pertenencias de Saúl y sale, y desde la colina comienza a gritarle, Abner, mereces morir porque no guardaste a tu rey. Y cuando Saúl se da cuenta de que David nuevamente le ha perdonado la vida, le vuelve a decir, hijo mío. Hay personas que solamente saben hablar, pero en cuyo corazón no estás. Pero en este caso estamos dándonos cuenta que hay un grupo de hombres a los cuales Dios les ha tocado su corazón. Pero también rodeaban a Saúl un grupo de personas. La Biblia los describe como unos sinvergüenzas que se quejaban. ¿Cómo puede este hombre salvarnos? Cuando hablamos de las autoridades establecidas por Dios y les menospreciamos y menoscabamos su trabajo en el Señor, nosotros nos estamos oponiendo contra la autoridad que Dios mismo ha establecido. Y dice la palabra de Dios que ellos despreciaron a Saúl en su corazón. Ellos lo despreciaron y se negaron a honrarle. Diga conmigo, se negaron a honrarle. Pero Saúl no les hizo caso. Ahí está la clave de aprender a disimular. Disimular no significa simplemente tratar de aparentar que algo no sucedió. Disimular tiene que ver con el arte de bajar de nivel aquellas circunstancias que estamos enfrentando. Él era el rey, escogido por Dios y ungido. Pero este grupo de personas lo despreciaban y se negaron a honrarle. Entonces Saúl, en lugar de dejarse llevar por sus emociones, en lugar de decir yo tengo la autoridad para aplastarlos y los voy a aplastar, baja la circunstancia de nivel. ¿Cuántos conflictos matrimoniales no se resolverían de una forma más fácil si las cosas las bajáramos de nivel? Pero siempre nuestra alma gobierna y dice, ¿por qué? ¿Por qué te van a ver a ti la cara de tonta? ¿Por qué? ¿Por qué tú siempre tienes que poner la otra mejilla? No, que pague y que sufran. ¿Quién está gobernando? ¿El espíritu o el alma? Por eso no vemos el fruto del espíritu en nuestra vida. Y nuestra vida de fe es raquítica. Y por ese mismo motivo no vemos operar milagros a Dios a través de nosotros, ni vemos su gloria en cada momento en nuestro avance cristiano. Cada uno de nosotros va a enfrentar dificultades, pero sin importar cuál sea la magnitud o el impacto de esta en nuestra vida, debemos aprender a que el volumen que esa circunstancia o adversidad que enfrentamos sea el menor. Puede ser que estás atravesando por una etapa en la que estás recibiendo críticas, insultos, desprecio, menosprecio, calumnias, etcétera. Pero si le bajamos el volumen, el impacto que esas circunstancias o situaciones tienen en nuestra vida va a ser menor al que la propia circunstancia desea tener en tu vida. Nosotros, la iglesia de Jesucristo, debemos de tener presente que las emociones tienen el poder de neutralizar nuestra fe, siempre que éstas no estén en el lugar y en el nivel correcto. Si una emoción no está en el lugar ni en el nivel correcto, va a neutralizar tu fe. Por eso Jesús no le hacía caso a la mujer cananea, porque sus emociones las tenía en un volumen muy alto. Sí tenía una gran fe, pero sus emociones estaban en un volumen muy alto, hasta que Jesús le bajó todo el volumen a sus emociones y le hizo entender que no porque hiciera mucho drama
él le iba a ayudar, sino por la fe que demostrara en Jesús. Entonces es que esta mujer recibe su milagro. ¿Cuántos de nosotros hoy día no estamos viendo la gloria de Dios en nuestra vida porque le estamos dando demasiada importancia a una situación interna o externa en nuestra vida que si nosotros quisiéramos, ya habríamos superado? Me imagino a Samuel como esa chica que dice, es que no lo puedo olvidar. O el joven que conocí que gritaba y se golpeaba en la pared y decía, es que yo la quería. Así estaba Samuel llorando. Y Dios le dice, ¿hasta cuándo vas a seguir llorando por él? ¿Hasta cuándo vas a permitir que tus emociones sigan dictándote el rumbo? No podemos manifestar el gozo, el amor, la plenitud del fruto del Espíritu porque mi emoción me estorba. Tus emociones te están boicoteando. Y puedes tener mucho conocimiento bíblico y tu fe en neutral. Puedes tener un avivamiento frente a tus ojos y no poder echar marcha hacia lo sobrenatural del reino, porque tu fe está en neutral. No importa cuánto aceleres un auto, si está en neutral, no va a avanzar. Y puede escucharse el motor que está a todo y las revoluciones a lo más, pero no avanza, porque está en neutral. Y a muchos de nosotros, nuestras emociones han neutralizado nuestra fe. ¿Por qué? Porque no le hemos bajado el volumen a las situaciones que estamos enfrentando. Las hacemos tan personales. Y aunque lo fueran, la pregunta nuevamente es, ¿lo que sientes es tan valioso como para que te aparte del propósito personal que Dios tiene para ti? Yo no voy a ir a la iglesia hasta que esa persona deje de asistir. Porque ya van 3 veces que le saludo y no me extiende la mano. Entonces su saludo es tan importante como para que se enfríe tu pasión por Jesús. De hecho, yo creo que te expresas así porque tu pasión por Cristo hace mucho que está fría. ¿Quién está gobernando nuestra vida? Las emociones, repito, tienen el poder de neutralizar nuestra fe siempre que éstas no estén en el lugar y en el nivel correcto. Pero cuando nosotros colocamos nuestras emociones o ideas por encima de nuestra fe, nuestra vida pierde completamente la estabilidad. Es la fe la que debe de estar gobernando. Pero si es mi emoción, es lo que siento, entonces mi vida comienza a entrar en inestabilidad. Quiero que entendamos el siguiente principio. La fe debe estar por encima de nuestras emociones, pero jamás evitará que como seres humanos dejemos de sentir. Siempre vas a sentir. Si alguien nos dijera, qué feos zapatos traes, sentimos feo. Si alguien nos dice, ay, qué cabellos tan feos tienes, o mira, ya ni cabellos tienes, sentimos feo. Jamás vamos a dejar de sentir. O a veces las personas con otros aspectos o otros comentarios nos lastiman. Pero ¿cómo guardamos nuestro corazón
para seguir siendo íntegros en la fe y que nuestra fe pueda seguir avanzando y que esa emoción no me estorbe en mi trato con él, con ella. Lo bajo de nivel. Porque algunos de ustedes, debido a que son gobernados por su alma, ya no se relacionan entre sí. Porque tu alma te dice, te ofendieron. Te dolió, acuérdate cuánto lloraste ante el Señor, desde luego. Oh Padre, tú ves mi corazón con la pureza que te sirvo y ves cómo me atacan, Señor, aquí tu siervo. Tu alma gobernando. Imagínese usted a Jesús llorando porque la gente se burlaba de él. No está muerta la niña, sino duerme. Estás endemoniado, le decían. Me dijo que estaba endemoniado. ¿Qué le pasa, Padre? Yo vengo a hacer aquí tu obra y míralos. ¿Se imagina a Jesús actuando así? ¿Qué hacía Jesús? Estaban las circunstancias gritándole, y este era el volumen. No puedes, nunca lo lograrás, eres un inútil. Ya no los escuchaba. Y él hacía lo que la fe, lo que el Espíritu le guiaba a hacer. Tendríamos familias más sólidas, tendríamos ministerios más sólidos, nuestra vida personal e íntima sería mucho más saludable si nosotros no permitiéramos que nuestro corazón gobernara. Porque el corazón no fue diseñado para gobernar, pero el Espíritu sí. Va a haber situaciones que como seres humanos nos duelan y vamos a manifestar esa emoción. Nos decepcionaron, lloramos, nos enojamos, estamos tristes, sentimos miedo. Nada de esto demuestra que no tengamos fe, porque por diseño tenemos emociones. Hace algún tiempo supe de una familia que tuvo un deceso. Y a la persona que falleció era muy importante para esta familia. Y imagínese, alguien valioso para usted muere. La familia estaba deshecha, llorando. Hubo cristianos que le señalaron diciéndole, ¿que acaso no tienes fe? Es que ¿qué tiene que ver la fe con mis emociones? La Biblia dice, enójate. ¿A cuántos les gusta enojarse? Deberíamos de disfrutarlo porque es una emoción. El problema es cuando tu enojo te lleva a pecar. Y entonces nuestro enojo provoca que salgan de nuestros labios aquello que no glorifica al Señor. Es una emoción. Jesús se enojó, sí, con los del templo, que impedían a los gentiles celebrar el culto al Señor porque tenían ese lugar lleno de casas de cambio, venta de animales. Y él dijo, ¿acaso no está escrito que mi casa, casa de oración será llamada? Estaba enojado. No piense usted que se acercaba a los que venían las palomas y le decía, ¿puede retirar, por favor, su local? Estaba molesto y comenzó a tirar todas las cosas y les predicó molesto, pero no pecó. La Biblia dice, enójate pero no peques. Y la Biblia dice, no se ponga el sol sobre tu enojo, ni le des lugar al diablo, porque cuando alguna situación en nuestra vida logra controlar nuestras emociones, por más
de lo que dura un día, empieza a echar una raíz de amargura en el corazón. No le bajaste el volumen y en 5 años es que te acuerdas lo que me hiciste. Sí, cría fama y échate a dormir. ¿Por qué? Porque no le bajamos el volumen. Si queremos ver a Dios obrar en nuestra vida, no debemos de permitir que el alma gobierne. ¿Por qué? Porque el alma no puede echar a andar la fe. Porque el alma necesita sentir, mientras que el espíritu solo cree. Vamos a analizar rápidamente un pasaje de la Escritura que contrasta en gran manera con la historia de la mujer cananea. Y abra su Biblia, por favor, en Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8 a partir del verso 5 al 10. Una vez que lo tenga, por favor, diga ya. Para todos aquellos que aún faltan en encontrarlo, mientras lo encuentran, vamos a leer lo que tenemos proyectado en nuestra lámina. Y dice, la fe es la forma más efectiva para atraer el cielo y crear una atmósfera en la cual Cristo esté presente. ¿Cuántos saben que Dios está en todo lugar? Pero ¿sabía que Dios no se manifiesta en todo lugar? La pregunta obligada que siempre les hago cuando hablo de este tema, ¿Dios está en el infierno? Generalmente tenemos respuestas encontradas. La respuesta es sí. Y David mismo lo dice en los Salmos. Si subiera a lo alto, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en las profundidades, refiriéndose al lugar de los muertos, allí estás tú. No hay un lugar en el cual yo pueda escaparme de tu mano. Quien piensa que en el infierno Satanás gobierna, no ha leído su Biblia. En el infierno Satanás no anda de un lugar a otro picando a la gente con un trinche. El infierno es un lugar de tormento creado para Satanás y sus ángeles. ¿Cómo va a estar ahí como pasándola padre? No, señores. Que se experimente en el infierno. Si Dios está presente en el infierno, que se manifieste en ese lugar su ira. Así que imagínese qué sentirá usted si quiere aferrarse a ir allá. Esta es la causa de la condenación, dijo Jesús. Que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus hechos eran vergonzosos. Tenemos la capacidad de pasar de muerte a vida por medio de Jesucristo. Pero muchos de nosotros no hemos tomado esa decisión, porque entonces se verían comprometidas muchas de nuestras actividades cotidianas y hábitos pecaminosos. Dios está en todo lugar y Él está presente en el infierno, pero no sentimos allí su paz. No se siente allí su gozo. No se siente allí su santidad. Se percibe su ira. Entonces, ¿cómo puedo generar una atmósfera para que Cristo se manifieste? Para que Cristo esté presente. Ten una actitud de fe. Porque la fe es la forma más efectiva para atraer el cielo y crear una atmósfera en la cual Cristo esté presente. No va a estar Cristo en nuestra reunión si tenemos una reunión emocional.
Podríamos elegir una gran y larga lista de canciones que van a mover sus emociones en un instante. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Y mientras peor te sientes, más la disfrutas. La adoración no se trata de mí ni de cómo me siento yo. Se trata de Él y entronizarlo a Él, levantarlo a Él. Entonces podemos tener una reunión con cantos emocionales, muy emotivos. Tendré a toda la gente llorando, pero Cristo no estará en medio de esa atmósfera. Porque Él dijo que donde 2 o 3 que estén reunidos en su nombre, en la fe del Hijo de Dios, no en las emociones, no en las circunstancias, no en un local con un logotipo que diga Jesús es el camino, no en un lugar donde se coloque una gran cruz o en un lugar donde en la puerta existan pescaditos. Es en el lugar donde se le da el honor y se cree en su obra con convicción que Él se manifiesta. Es en ese lugar donde Él quiere estar. Recuerda la historia de la mujer cananea. Esa mujer llega con Jesús y le dice: Jesús, ayúdame. Mi hija es atormentada por un demonio. ¿Y qué hace Jesús? Número 1, la ignora. Número 2, esta mujer comienza a dar gritos y voces. Y Leví le dice: o sea, ¿qué onda? ¿Esa mujer va a estar haciendo el oso todo el día? Ya despáchala. Y Jesús le dice: cálmate, Leví. A ver, acércate. Y llega esa mujer y se postra a los pies del Señor y le dice: ayúdame porque mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Y Jesús le dice: no está bien quitar el pan de la mesa de los hijos y dárselo a los perros. Y entonces Jesús le dice: ¿cómo te quedó el ojo? Y ella reconoce y dice: sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Todas sus emociones, todo su conflicto, Jesús le bajó el volumen para oír su fe. Y cuando Jesús pudo escuchar su fe, el milagro se produjo. Ahora vemos una historia completamente diferente. Un centurión romano, tampoco es judío. Y fíjese lo que dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 8, verso 5. Al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Entonces Jesús responde: iré a sanarlo. O sea, hello. Esa mujer llega y le dice: ayúdame, mi hija está endemoniada. Y Jesús la ve y: puedes hacerlo mejor. Y no se refería a llorar, sino a quitar esa envoltura de emocionalismo y dramatismo a sus circunstancias y dejar que la fe se revelara. Pero llega un hombre con la fe expuesta. Jesús, desde que ve al centurión, dice: este cuate tiene una fe que no he encontrado en todo Israel. Y llega el centurión y le dice: Señor, mi siervo está enfermo. Y lo primero que Jesús le dice: yo quiero estar ahí. Porque Jesús quiere estar donde hay fe, no donde hay lamentos, donde estamos centrando la adoración en nosotros mismos, en cómo nos sentimos. Sino Jesús quiere estar donde su nombre es reconocido y donde se le da el lugar que a Él le corresponde por el hecho de ser el Hijo unigénito de Dios. Entonces dice la palabra del Señor que el centurión respondió: Señor, no merezco que entres bajo mi techo,
pero me basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. No merezco que entres bajo mi techo. ¿Sabes qué es lo que sucede? Cuando un hombre aprende a caminar en fe y hace a un lado sus emociones para colocarlas en el lugar correcto, en su corazón se genera una mayor sensibilidad a la presencia de Dios. Porque Dios es espíritu. Y Él comienza a relacionarse con nosotros a través de nuestro espíritu. Entonces, cuando este hombre, el centurión, se acerca con una fe expuesta, Jesús dice: yo quiero estar donde tú estás. Imagínense que Dios mirara nuestras familias, nuestros hogares. ¿Con cuántos de nosotros Jesús quisiera estar? ¿O somos tan emocionalistas? Estamos siendo tan fuertemente gobernados por nuestras emociones que le impedimos al fruto del Espíritu manifestarse en nosotros, que lo único que percibimos es como si el cielo nos ignorara. Pero mira, Señor, tengo problemas en el trabajo. Mira, Señor, ya no me alcanza el dinero ni para la renta. Mira, Señor, estoy teniendo problemas con el auto. Mira, Señor, el cielo no te va a responder por la gravedad de tus problemas. El cielo te va a responder por la genuinidad de tu fe. Entonces nos dice la palabra de Dios que este hombre reconoció su condición ante Jesús y le dijo: yo no merezco que tú entres bajo mi techo, pero di la palabra, una sola palabra tuya basta para que mi siervo quede sano, porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno: ve y va, y a otro: ven y viene. Le digo a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían: les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Verso 13. Luego Jesús le dijo al centurión: ve, todo se hará tal como creíste. ¿Cuántas lágrimas derramó el centurión? ¿Cuánto dramatismo hizo el centurión? Si no es nuestro espíritu el que está gobernando, el reino de los cielos no puede manifestarse. ¿Quién está gobernando tu vida? ¿Tus emociones? ¿Tu vida es como aquella historia de Gabilondo Soler? Allá en la fuente había un chorrito, se hacía grandote el domingo, se hacía chiquito el lunes. Y venimos a la iglesia, nos llenamos y decimos: ahora sí, a conquistar la tierra para Cristo. Y entramos a nuestra casa y decimos: no, mejor mañana. Ve, todo se hará tal como creíste. Y en esa misma hora aquel siervo quedó sano. La fe es la forma más efectiva para atraer el cielo y crear una atmósfera en la cual Cristo esté presente. Cuando elegimos música para adorar, canciones para adorar, no debemos de elegir aquellas canciones que se centren en un estado emocional de la congregación. Debemos elegir canciones que entronicen a Jesucristo. Porque yo puedo tener una colección de canciones que comiencen diciéndome que soy como un pájaro herido, pisoteado y lastimado, hasta ser ignorado e incluso no deseado por mis padres. Imagínense en qué vamos a acabar. Necesitamos enfocarnos en Él.
La Biblia dice: bien puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. No dice puestos los ojos en tus problemas. No dice puestos los ojos en la cara, si te hacen buena cara o no te la hacen, si te hablan o no te hablan. ¿Dónde está puesta tu fe? Entonces, puedo volverles a preguntar: ¿qué dirige mis pasos? Y usted va a identificar en esta lámina qué está dirigiendo sus pasos. ¿Una vida de fe o una vida emocional? La vida de fe se caracteriza por creer. Diga conmigo: creer. Creer. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero una vida emocional, duda. Dios va a hacer un milagro en su vida. Dios va a llevarlo a un nuevo nivel. ¿Será? ¿Y si no? La vida de fe trae consigo convicción. La vida emocional provoca incertidumbre, porque engañoso es el corazón. Cuando tú tienes tu vida dirigida por la fe, tú tienes convicción en lo que haces. Pero cuando te están gobernando tus emociones, tienes incertidumbre. Dios te capacitó y te está levantando para que estés encima y no debajo, para que seas cabeza y no cola. Y ay, es que quién sabe, las situaciones en todos lados, la economía, tienes incertidumbre. Te siguen gobernando tus emociones. La vida de fe impulsa a la acción. Digan conmigo: la vida de fe impulsa a la acción. La vida emocional pospone. Dios te dice, supongamos un ejemplo proféticamente: te voy a abrir una puerta en una televisora y te voy a dar el puesto principal en el noticiero principal de la noche. Tú eres un comunicador, pero tienes un problema. Tu sonrisa no es muy agradable. Si tienes fe en esa palabra, al siguiente día vas a buscar arreglar ese detalle. Si tus emociones son las que gobiernan, ahí puedes estar llorando y diciendo: sí, amén, Señor. Y el siguiente día, ¿por qué no te arreglas tu sonrisa para que cuando salgas en la televisión, según la palabra de Dios, luzcas al 100%? Mañana, después, el mes que entra. ¿Qué está gobernando tu vida? ¿La fe o lo emocional? Dios te dice: te voy a prosperar, te voy a dar una visión mucho más amplia y te voy a colocar como uno de los principales empresarios de tu colonia. ¿Cuándo iniciamos con el nuevo negocio que ya traías en mente? Dios se lo confirmó. Luego, es que no sé, es que quién sabe. Le damos largas a las cosas. Eso me habla de una vida emocional, no de una vida de fe. Sí, sentiste bonito, lloraste cuando te dijeron que Dios, emocional. Porque no existe el fruto que la fe produce. Una vida de fe, diga conmigo, confía en Dios y en su poder. Una vida emocional depende de la gente o las circunstancias. Dios te dice: te voy a enviar como misionero al África y allá establecerás congregaciones. ¡Ay, sí, Señor! ¡Úsame!
Si tiene una vida de fe, va a confiar en Dios y en su poder para que eso suceda. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a contactar a la embajada, va a contactar a una agencia misionera, va a comenzar a empaparse de la cultura de aquel lugar donde Dios le va a colocar. Pero si tiene una vida emocional que es la que está gobernando, va a llegar a su casa bien emocionado. Dios me dijo que me va a enviar a África. Y entonces su familia dice: ¿a ti? Sí. Sí es cierto, ¿verdad? Ay. Si estás esperando que alguien te aplauda para hacer las cosas, espérate sentado. Es la vida de fe la que nos mueve en convicción. No estoy esperando a que alguien venga a darme palmaditas y decirme: ándale, pastor, tú puedes. A mí no me interesa eso. Necesitamos aprender a movernos en convicción. Y si no tengo el apoyo de nadie, sé que tengo el respaldo de Dios. Porque la Escritura dice que aunque mi padre y mi madre me dejasen, el Señor jamás me dejará. ¿Qué es lo que está dirigiendo nuestros pasos? Una vida de fe, diga conmigo, sacrifica. Una vida emocional evita el sacrificio. Dar pasos de fe implica sacrificar comodidad, sacrificar finanzas, sacrificar todo lo que naturalmente en nuestra fe podemos tener. Pero que del cielo creemos que tendremos el respaldo. Pero cuando es nuestra emoción, decimos: no, pues no. Hasta que las finanzas estén más estables. Porque acuérdate que el pastor enseñó que hay que calcular. Deja de esconderte detrás de los pretextos y acepta que tu vida es emocional. Que no es realmente lo que persigues una palabra de Dios, es lo que tu corazón te engañó y te hizo creer. Una vida de fe se mueve en poder. Una vida emocional tiene temor. ¿Qué le está impidiendo a usted moverse en el estándar del reino? ¿Qué le impide hacerlo? ¿Duda? ¿Incertidumbre? ¿Desidia? ¿Podríamos ahí incluir negligencia? ¿La gente que le rodea? ¿Las circunstancias? ¿Sus propios complejos? El temor a sacrificar y no obtener aquello que sea mayor a lo que sacrificamos. En una ocasión Pedro tenía ese interrogante y le preguntó a Jesús: ¿y qué de nosotros que lo dejamos todo por ti? Y Jesús le dijo: no hay nadie que haya dejado padre o madre, hermanos, a su familia, haya dejado casas o terrenos por mí y por la causa del reino, que en esta vida no reciba 100 veces más y en lo postrero la vida eterna. Así que si temes obedecer a Dios porque estás evitando el sacrificio, déjame decirte una cosa: te estás boicoteando tú solo. Y no te estás moviendo en la fe que nos marca el estándar de la vida de Cristo. Hoy yo puedo ver la gracia de Dios y el favor de Dios sobre mi vida. Cuando comenzamos este proyecto, mi esposa y yo como pastores, no teníamos idea si lo que íbamos a recibir de la iglesia iba a ser suficiente para nuestros gastos, iba a ser igual, inferior o superior a lo que ambos profesionalmente ganábamos. Pero dimos el paso de fe.
Nos atrevimos a actuar porque había en nosotros una convicción que no nos permitía estar estáticos, sino que nos llevó a actuar, confiar en Dios y su poder y sacrificar lo que para mí era mi fuente de ingreso. Y déjenme decirles algo, puedo corroborar lo que David escribe. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. No hay nadie que por confiar en Dios sea avergonzado o fracase. En días pasados recordaba cómo muchas veces mi padre iba a predicar a otros lugares. Y había ocasiones en las que en esas reuniones la ofrenda que se juntaba no era suficiente ni siquiera para que él tomara el camión de regreso a este lugar. ¿Por qué lo seguía haciendo? Cualquiera que se moviera por intereses ajenos o por emociones diría, no me resulta negociable. No me es negocio. Podría dedicarme a vender gelatinas y ganar mucho más que dejar a mi familia todo el día, ir a predicar a un lugar lejano y tener que regresarme de RAI porque las ofrendas no alcanzaron ni siquiera para pagarme un camión. Pero muchos de nosotros no queremos dar el paso de fe porque tenemos miedo. ¿Y si el Señor me suelta? ¿Y si las finanzas no dan? Entonces no me digas que estás caminando por fe, porque son tus emociones las que te están gobernando y son tus emociones las que te están boicoteando lo que tú consideraste que es el llamado de Dios para tu vida. Amada iglesia, hemos sido llamados para vivir en un estándar más alto. El estándar de lo posible es un estándar meramente humano. El estándar de lo imposible es el estándar del reino. Y tenemos que aprender a movernos en esa dimensión. Amén. Póngase de pie y vamos a orar. Dos personas diferentes. Una mujer cananea y un centurión romano. Ambos obtienen de Cristo un milagro. Pero ni la cananea lo obtuvo por su lamento, por su dolor, ni el centurión por su posición. Porque los centuriones tenían la autoridad para obligar a los judíos a llevarles la carga por una milla. A usted lo veía un soldado romano y él traía ahí un costal de frijoles y le podía decir, cárgatelo. Y usted, por ley, tenía que tomar ese costal y llevárselo una milla. Por eso Jesús dice, y el que te obligue a caminar con él una milla, ve con él 2. Si usted no ha escuchado la conferencia del 200%, pídala en la librería. La di hace como 4 años y medio. 200%. La actitud que te coloca junto a reyes. Oh, iglesia. El camino de la fe es un camino tan emocionante, pero no puede ser emocional. Si yo caminara por mis emociones, ya hacía mucho tiempo hubiera renunciado a ser pastor. ¿Por qué está caminando usted? ¿Sus emociones o su fe? ¿Qué le está gobernando? Cuando se expresa de las personas, ¿qué le gobierna? ¿Sus emociones o su fe? Cuando mira hacia su destino, ¿con qué cristal lo mira?
¿Con el cristal de las emociones o con el cristal de la fe? Si queremos realmente ver milagros, tenemos que poner a la fe por encima de lo que sentimos. ¿Entiende eso? ¿Quiere hacerlo? Vamos a orar. Mi Dios, esta noche tu pueblo viene ante ti rogándote que por tu buen espíritu nos ayudes a caminar en una fe saludable. Perfecciónanos, Señor. Perdónanos y ayúdanos a cada día poder movernos en la libertad que tu Hijo Jesús nos ha marcado. Queremos movernos en ese estándar. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros errores. Ayúdanos, Señor, a no permitir que las críticas, las murmuraciones, las difamaciones, las ofensas, las decepciones vengan a mermar nuestra fe, sino permítenos caminar cada día dándote a ti la gloria. Señor, te damos a ti toda la honra y nos ponemos en tus manos. Haznos una iglesia donde tú haces lo que el hombre no puede hacer. Haznos una familia cada día más unida por el vínculo perfecto que eres tú en nuestro corazón. Padre, haznos una iglesia sólida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Cada día, amados hermanos, consideren qué está dirigiendo sus pasos. Amén. ¿Cuántos quieren ofrendar? Prepare su ofrenda, por favor, mientras el grupo de alabanza pasa. Nuestra hermana Elizabeth nos va a dirigir en la oración por nuestra ofrenda. Elizabeth Vázquez, pasa y dirígenos.